nos vamos juntando en el Ecopark de Canals, a poca distancia del inicio del puerto de la Ollería. Primero, los que hemos venido en coche desde Valencia, y después van llegando los que han venido en tren, bajando en la estación de la Alcudia de Crespins, a unos 3 kilómetros de este punto de encuentro. Tenemos por delante un recorrido sensacional, que incluye en primer término el terrible ascenso al puerto de la Ollería por la pista de cemento, con pendientes imposibles, para después tirar hacia Hielo de Malferit, donde almorzaremos y visitaremos el museo dedicado a Nino Bravo, su hijo más ilustre, y acabar en el río Clariano, a ver si podemos llegar hasta el llamado Pont de l'Arcà, y al que si queréis nos podéis acompañar. Dejar que pase el tiempo con la mirada errante sin ninguna dirección. Un libro siempre abierto, las hojas arrancadas una a una con rencor. En un lugar cualquiera, en una secundaria, carretera provincial. La luz en la ventana, brillando con el ruido de camiones al pasar. Tras un primer tramo bastante suave por la CV 5964, prácticamente cerrada al tráfico motorizado y superar los 100 metros de desnivel iniciales, haremos una parada para reagruparnos, descansar y oxigenar nuestros músculos en el área recreativa El Túnel, lamentablemente con el albergue y los paelleros cerrados en esta época del año, aunque bien conservada. Tras este breve descanso, una vez recuperados, seguimos para afrontar el segundo tramo, con las mayores pendientes, que llegan a alcanzar el 17% de desnivel, cada uno a su aire. Y ruido de cucharas y una chica dice sí. Hay un ahorcado en la puerta de al lado que dice, por favor, no molestar. Nunca más, nunca más, nunca más. Y ahora que estoy solo con mi pensamiento, esperaré que el viento me venga a buscar. El frío pega en contra mío y ahora que no hay nada que me reconcilie con volver. Soy la funda vacía de una guitarra que un día aprenderé a tocar. Dejar que pase el tiempo con la mirada errante sin ninguna dirección. Un libro siempre abierto, las hojas arrancadas una a una con rencor. Un esfuerzo supremo que cada uno va superando a su ritmo. Lógicamente primero los que vamos con eléctricas, llegamos al antiguo puerto de la Ollería, donde esperaremos al resto del grupo en la venta, ahora cerrada porque los coches van por la autovía y ya no pasa casi nadie por aquí, si no viene adrede. Desde la cima del puerto, a más de 600 metros de altitud respecto al nivel del mar, podemos observar al norte de donde venimos la comarca de la Costera, que no tiene ese nombre por casualidad, sino por sus tremendas cuestas, con la localidad de Canals en el centro. En la vertiente sur, que corresponde a la Vall d'Albaida y es a donde vamos, no podemos distinguir ninguna población, cubiertas por el alborado, aunque sí pequeños bancos de niebla, que se van disipando a medida que avanza el día. A partir de ahora hasta Hielo, en su mayor parte discurriremos por terreno favorable. Hey, you might not see it and you may not know it, but you're
just trust that you've got the best version of me. Version of me. Stayed on my mission, damn the indecisions. There's no doubt that you've got the best version of me. Version of me. Surer than the breeze. This version of me. This version of me. Lost my bearings and I was gone. Version of me. Took a turn but it's back on. Version of me. In a minute I'll be on my way to you. Turning rounds fall along while mine was like a turnstile. Look real hard and you'll see the best version of me. Version of me. Ain't no more excuses. The brand is me is useless. Make no mistake that you have got the best version of me. Version of me. Surer than the breeze. This version of me. This version of me. Por fin llegamos a Hielo de Malferit y paramos en el Yard del Jubilar, donde nos están esperando para almorzar y nos atendieron de maravilla, pasando un rato estupendo en tan buena compañía y recuperando fuerzas, para después, a renglón seguido, acercarnos al Museo de Dino Bravo, el famoso y malogrado cantante que era natural de esta localidad. Al encontrar el museo cerrado, porque sin más explicación solo abre los viernes, tiramos hacia el río Clariano, ya que queremos ver el Pont de l'Arcat de un solo ojo, como indica su nombre, si es que podemos llegar. Lost my bearings and I was gone. Version of me. Took a turn but it's back on. Version of me. In a minute I'll be on my way to you. This version of me. Lost my bearings and I was gone. Version of me. Took a turn but it's back on. Version of me. In a minute I'll be on my way to you. La senda junto al río se va estrechando y complicando, hasta desaparecer por completo, taponada por la creciente vegetación. Tal vez deberíamos haber tomado la otra senda sobre el cauce, que lleva al área recreativa. Tras comprobar que el lugar por su belleza natural merecería mucha más atención, porque prácticamente carece de cualquier indicación o servicio, nos detenemos unos momentos para contemplarlo bien. Y aquí, al tomar el camino de regreso siguiendo el mismo itinerario que a la ida, nos despedimos, esperando que os atreváis a emular la experiencia, que tampoco es tan difícil y se disfruta como un enano.